¿Te molesta que a tu padre se le diga ladrón? Ante eso te tengo una respuesta, José, y es la siguiente. ¿Tendría miedo la fuerza del pueblo de que en ese interés de modificar la Constitución se habilite de nuevo o se abra la puerta para que, por ejemplo, renazca el liderazgo de Danilo Medina? En Francia, ¿quién nombra el procurador? Es el presidente. En España, ¿quién nombra el procurador? El presidente. Y en Alemania, el presidente. Y en Estados Unidos, el presidente. ¿Y quién lo cuestiona? Nadie. Cada vez que, por ejemplo, tu padre hace una exposición pública, se le saca en cara de que él regaló el oro de la República Dominicana favoreciendo en un contrato a las Barrick Gold. ¿Has escuchado dentro de tu entorno algún comentario concerniente al hombre del maletín? ¿Se pudiera compartir la cifra que te ofertaron para comprarte la exoneración? Déjalo así, José. Saludos amigos de las exclusivas de José Peguero, bienvenidos a otra entrega. Hoy tenemos la visita especial del diputado Omar Fernández, con quien conversaremos ampliamente sobre sus proyectos, sus iniciativas y sobre todo lo que está sobre la mesa, el estado de emergencia que por fin se atreve un partido a decir que no, por lo menos antes de que fuese después entonces aprobado hoy justamente. ¿Cómo te sientes, Omar? Bueno, José, muchísimas gracias por la oportunidad de comparecer en este espacio. Todo bien, todo bajo control. Qué bueno. Bueno, lo que está sobre la mesa es el tema del estado de emergencia y hoy temprano estaba escuchando su exposición en la que se refería directamente a que tenemos 378 días con el estado de emergencia y no se explica cómo con una positividad tan baja, con resultados que se han logrado, todavía se insiste para que el mismo continúe, pero luego de una sesión extraordinaria fue aprobada por la Cámara de Diputados, encabezándose por Alfredo Pacheco, su presidente. ¿Qué opinión le merece todo esto? Sí, es importante precisar el dato que acabas de dar de los 378 días. Son 378 solo de esta administración, pero en total son más de 400 y pico de días. Sí. En todo caso, en la sesión de hoy se intentó conocer la solicitud del estado de emergencia en 3 ocasiones. Y en esas 3 ocasiones, en la primera sesión, que fue la ordinaria, no contó con votos suficientes ni para una cosa ni para la otra. O sea, ni sí ni no. Sí. No hubo quórum. Entonces, lo que se solucionó fue dejarlo sobre la mesa. Seguimos conociendo el resto de los temas que estaban en agenda. Se cierra la sesión y se abre automáticamente una sesión extraordinaria, solamente para conocer la solicitud de estado de emergencia por los 45 días adicionales. Ya en ese momento sí había un poco más de quórum. Algunos diputados que no estaban, pues fueron al hemiciclo. Allí se dio una dinámica interesante porque responsablemente la bancada que represento, que es la Fuerza del Pueblo, dijimos públicamente que estábamos en desacuerdo y argumentamos el por qué. Razones como las siguientes. Entendemos que a este país hay que explicarle cuál será el plan de desescalada, no del toque de queda, porque el toque de queda es una arista del estado de emergencia, sí, sino un plan de desescalada del estado de emergencia, o mejor dicho, del estado de excepción. Porque el estado de excepción se autodefine, es excepcional, es coyuntural, no puede convertirse en la norma, como ha pasado en este instante, en lo ordinario, en lo cotidiano, y evidentemente hacia allá es que vamos si seguimos por este rumbo. Entonces, ante esa preocupación, y sobre todo tomando en cuenta que las propias autoridades estatales de salud manifiestan que estamos ante el punto más bajo de la cadena de contagio del COVID, ¿cómo es posible que nos soliciten otro estado de emergencia? Y peor aún, por la misma cantidad de días que en el peor momento que estábamos con el COVID, que son los 45 días. Son los 45 días. De forma que públicamente nos opusimos, votamos en contra. La estrategia de la bancada del Partido de Liberación Dominicana, del PLD, fue abstenerse. Figura que realmente no existe en la Cámara de Diputados. Usted tiene 2 opciones. O usted vota sí o usted vota no. Hay un botón que curiosamente dice en el aparato de abstenerse, pero no funciona. Entonces, la forma simbólica de tu abstenerte es ponerte presente, que se ve en gris, ni verde ni rojo, sino gris. Sí. Y es una forma de tú manifestar que ni estás a favor ni en contra, sino que tienes dudas, o como tú quieras expresarlo. Sí. Entonces ellos acudieron a esa estrategia, queriendo tumbar el quórum. Lo que parece que no hicieron un cálculo rápido de darse cuenta que, primero, los votos no lo tenían, y segundo, lo que manda la Constitución de la República es que estemos presentes en la sesión. Claro. Y como te decía hace un momento, las batallas se ganan y se pierden en el hemiciclo, pero se echan en la curul. Usted intenta convencer a los demás legisladores, aun los que no son de su partido, para que voten aquello por lo que usted cree. Pero si no están a favor, ¿y qué podemos hacer? Ese es el terreno de juego.
Entonces, la Fuerza del Pueblo se opuso. Mira que no logramos quitar el toque de queda, la solicitud del estado de emergencia, porque el PRM es ampliamente mayoritario. Sin embargo, ¿qué se resalta hoy? Que el único partido que se opuso públicamente fue la Fuerza del Pueblo, responsablemente. Sí, porque básicamente la Fuerza del Pueblo venía bailando pegado y ahora que se está prácticamente separando un poquito más, marcando un poco su territorio, algo que yo veo bien en el sentido de que no me parecía bien que continuamente estén aprobando los periodos de excepción y al mismo tiempo este festival de préstamos. Ustedes han sido prácticamente corresponsables con este endeudamiento del país. Sí y no, y te explico, José. Hemos comprendido la importancia de ser un partido de oposición constructiva, y este es un año evidentemente anormal, es un año atípico. O sea, nadie podía suponer que íbamos a empezar un nuevo cuatrenio bajo estas circunstancias. Y obviamente, todo aquello en lo que pudiéramos colaborar con las actuales autoridades para ayudar a que el país echara hacia adelante, pues por supuesto que no iban a tener de aliados. Sí. Y creo que era el rol que tienen que jugar todos los partidos políticos. Por eso, y siempre repito, soy de los que creen que los préstamos no son malos de origen. O sea, un préstamo no es malo porque se llama préstamo. Lo que yo creo que tenemos que enfocar es cuáles son los préstamos prioritarios en este momento y cuáles no. Si me hablas de un préstamo que va enfocado hacia la reapertura de la economía, hacia la generación de empleo, hacia temas de salud que tanto necesita República Dominicana en este momento, pues por supuesto que son préstamos que merecen una ponderación, que merecen una evaluación, que merecen estudio, que merecen conversación, diálogo, consenso. Ahora, si me hablas de un préstamo que nada tiene que ver con lo que es prioritario en este momento para la República Dominicana, continuar endeudándonos ante temas que no son prioritarios, pues por supuesto que no estaré de acuerdo, sobre todo porque se han aprobado más de 12.000 millones de dólares, una cosa insólita e inédita, y parecería que vamos por el mismo camino para el año próximo. ¿Hay una comisión dentro de la Cámara de Diputados que esté evaluando el uso que se le está dando a esos préstamos o solamente dependen del informe que quiera rendir el gobierno? Realmente los legisladores tenemos un mandato constitucional de ser fiscalizadores. Pero, qué bueno que lo mencionas, en realidad hay un mandato de ley que le exige al Poder Ejecutivo rendir un informe mediante comisión al Poder Legislativo de lo que se hicieron durante esos 45 días, fruto del estado de emergencia, cosa que hace meses que no se hace. En las últimas solicitudes eso no se ha hecho, se envía una carta explicando el por qué es importante, una cartita que literalmente es una sola hoja, explicando brevemente en un párrafo por qué es importante que se extienda, pero eso no es suficiente, eso no es lo que manda la ley manda mucho más de ahí. Por eso nos opusimos hoy y si al presidente se le ocurriese otra vez enviar otra solicitud de estado de emergencia, dentro de 45 días más, lo primero que haríamos responsablemente es evaluar si seguimos igual, si hemos mejorado o si hemos empeorado, porque puede darse el caso de que empeoremos. Sí. Y si empeoramos, no es que tampoco no vamos a poner estado de emergencia porque es malo. Si se necesita, por supuesto que lo volveríamos a aprobar. Se entiende, pero obviamente viendo estos resultados, claro, son no resultados necesario en este momento. Son resultados que provocan tanto aliento que uno lo que dice es que evidentemente vamos por buen camino, por lo que no se hace necesario un estado de emergencia. Con relación a lo concerniente de las declaraciones ofrecidas por el presidente de la Fuerza del Pueblo, que es tu padre, tú estabas valorando de forma positiva su exposición en cuanto a la parte económica, la parte social, la parte donde él se enfocaba en el tema de la pandemia y en lo constitucional. ¿Qué te pareció en síntesis todo lo expuesto por él, que ha sido ampliamente debatido y compartido, para que entremos de lleno también en otra fase de algo que yo vi y que quiero también que quizás tú me lo puedas explicar? Sí, me pareció un discurso con mucha altura y con mucho respeto y sobre todo balanceado, porque en el mismo él reconoce logros y esfuerzos de este gobierno, que los tiene, reconoce el plan de vacunación, reconoce los esfuerzos que se han hecho para vacunar al pueblo dominicano, a la vez de que llama la atención de que se habían propuesto una meta para junio de este año y agosto de este año, 2 meses después, aún no logran cumplirla, pero se valora el esfuerzo que se ha hecho. O sea, realmente reconocemos que han trabajado para lograrlo, como otros logros, pero también se desmontan algunas informaciones que son inexactas, y al ser inexactas confunden al pueblo dominicano. Por ejemplo, el tema de los empleos. El presidente en su alocución dice que se han recuperado cerca de 718.000 empleos pre-pandemia, si mal no recuerdo el número, cosa que es imposible, porque según los datos que nos ofrece esta encuesta de la fuerza de trabajo,
nos indica que solamente se han perdido 450.000 empleos prepandemia, o durante la pandemia, mejor dicho, por lo que hay una diferencia de 250.000 empleos que no sabemos dónde sale. Sí. Entonces, una de dos, o es falso lo que ha dicho el presidente porque lo mal informaron, lo mal asesoraron, o la otra opción es que no solamente ya recuperó el 100% de los empleos que se perdieron, que no es verdad, sino que además ya creó 250.000 empleos más, cuando ni en el mejor año de la historia de la economía de la República Dominicana se han generado más de 120.000 empleos en un año. Entonces es un tema que es importante explicar sobre la población para que precisen de información certera. También el tema económico. En un momento dijo que hemos crecido, o se proyecta un crecimiento de cerca de un 7.5% aproximadamente. Claro, depende contra qué tú lo contrastas. Si lo contrastas contra el año pasado, que no solamente no crecimos, sino que hubo una contracción de 6,5%, claro que sí. Por supuesto que te va a dar ese número abismal, de un 13 punto y pico, como decían ellos, la diferencia entre lo menos y lo más. Sí. Pero si lo contrastas con el 2019, que fue un año normal, en realidad vamos a crecer un 0,3%. Entonces es importante que la gente no se confunda con la manipulación de datos, por eso era importante desmontar cada cosa. En fin, me parece que fue un discurso bastante balanceado, correcto, reconocemos algunos esfuerzos y por supuesto que también visibilizamos las cosas que entendemos que no son correctas. Hay un detalle y es en lo concerniente al tema de la justicia. El presidente Luis Abinader está proponiendo modificar la Constitución para establecer la total y absoluta independencia del Ministerio Público. Actualmente gozamos de una cabeza muy importante que goza de una reputación muy buena, que es la de Miriam Germán, que es la de la procuradora adjunta Jenny Berenice y también de un Wilson Camacho. Pero tu padre hacía la referencia de que no es necesario, pues entonces modificar la Constitución, pero habría que ver hasta qué punto entonces, porque mientras la misma sea designada por el Poder Ejecutivo, como ha ocurrido desde que se forjó todo esto del Consejo Nacional de la Magistratura y los mecanismos que se utilizan para designar a los jueces, mientras haya un nombramiento del Poder Ejecutivo, pues entonces se obedece o se pudiera obedecer a los lineamientos de quien ocupa el poder. Ante eso te tengo una respuesta, José, y es la siguiente. Para modificar una constitución se necesita los votos de la matrícula de ambas cámaras, es decir, la Asamblea Nacional. Sí. 190 diputados más 32 senadores, que son un total de 222 legisladores. Sí. Las 2/3 partes, que es lo que se necesita, no de los presentes, de la matrícula. Estamos hablando de unos 140 y pico de legisladores, entre senadores y diputados. Esos votos el PRM hoy no lo tiene. ¿Cómo los obtendría? Evidentemente pactando con alguna otra fuerza que tenga los votos, el PLD en este caso. Sí. ¿Y a cambio de qué el PLD pactaría con el PRM en una reforma como esa? Que por demás, hablar de reformas en este momento a la Constitución en este país, hay heridas abiertas que aún no sanan con reformas aquí en República Dominicana. Yo creo que en donde tenemos que enfocar los esfuerzos es en complementar con las más de 100 leyes que manda la Constitución del año 2010 que aún no existen. De hecho, eso es parte de mi agenda legislativa este año, impulsar muchas leyes que deben ser complementadas y que se adhieren a la Constitución, como de hecho como manda la propia Constitución del 2010. Entonces, soy de la opinión de que no hace falta que se modifique la Constitución, primero, por lo traumático que es, segundo, porque creo que si definitivamente se va a reformar, debe ser para más cosas que un solo artículo, es cosa que siempre hemos criticado, y tercero, porque no hace falta. En el artículo 170 de la Constitución, que habla del Ministerio Público, reza de la manera siguiente: el Ministerio Público goza de autonomía en lo funcional, en lo presupuestario y en lo administrativo. Autonomía significa exactamente lo mismo que independencia, por lo tanto ya existe. Donde yo creo que está el reto es en exigir y en que se manifieste verdaderamente esa independencia, porque aquí en República Dominicana tenemos el mismo modelo francés. En Francia, ¿quién nombra el procurador? Es el presidente. En España, ¿quién nombra el procurador? El presidente. Y en Alemania, el presidente. Y en Estados Unidos, el presidente. ¿Y quién lo cuestiona? Nadie. Entonces, en República Dominicana lo que creo que hace falta, por casos que se han dado en el pasado, porque hay que reconocerlo, no nos hagamos los tontos, lo que creo que debemos exigir es, y sobre todo marca un muy buen precedente, que la magistrada Miriam Germán esté dando la cara en este momento frente a esa institución, porque para mí es un ejemplo de transparencia, de trabajo honesto y una persona que lo está dando todo por hacer el trabajo como debe hacerse,
creo que marca un buen precedente para que de ahora en adelante los demás procuradores o procuradoras generales de la República pues tengan una conducta como manda la ley y sobre todo como manda la Constitución de la República. Pero entonces esa insistencia de blindar esa parte de que no sea el Poder Ejecutivo, de que no interfiera, ya tú lo explicaste. Pero tendría miedo la fuerza del pueblo de que en ese interés de modificar la Constitución se habilite de nuevo o se abra la puerta para que, por ejemplo, renazca el liderazgo de Danilo Medina, que en este instante no puede postularse a un mandato, no puede ser candidato hacia la presidencia de la República Dominicana. ¿Subyace el temor de que esto sea utilizado como una excusa para rehabilitar a Danilo Medina? No, ni temor ni miedo, obviamente es una posibilidad. Y una posibilidad que yo creo que el propio pueblo dominicano, cuando se dé cuenta de cuáles son las intenciones, le pondrá un freno a esas intenciones. O sea, hablar de modificar constituciones sin haber ponderado la necesidad de hacer una modificación robusta en caso de que se vaya a hacer, viendo otros artículos interesantes para complementarla, para endurecerla, para mejorarla, porque es perfectible, siempre será mejorable. Pero ¿a cambio de qué? Si no tengo los votos. A cambio de ceder ante cosas como esas, creo que es el pueblo dominicano el que tendrá que ser el juez en su momento. ¿Por qué no se ha aprobado la ley de extinción de dominio en la Cámara de Diputados ni tampoco en el Senado? A la Cámara de Diputados no ha llegado, por lo menos en este año que llevo como legislador. En un momento me parece que se debatía o se conocía en el Senado. De todos modos, yo soy de los que está de acuerdo con que exista la ley de extinción de dominio, siempre y cuando veamos la parte de que realmente se pueda comprobar que con fondos ilícitos o obtenidos de manera ilícita se hayan comprado bienes, que sean decomisados, por supuesto. Ahora bien, si usted durante los primeros 50 años de su vida fue una persona honorable y a los 51 decidió convertirse en un vagabundo, y usted agarró y cometió un ilícito y se compró unos bienes con un dinero que habrá obtenido de manera no lícita, no creo que lo que usted sí obtuvo fruto de su trabajo honorable durante los primeros 50 años también se lo quiten. Sí. O sea, yo creo que esas son de las cosas que tenemos que evaluar. Por demás, que una persona que esté acusada y en investigación que le decomisan bienes, tampoco estoy de acuerdo, porque hay la presunción de inocencia. Sí, se debe respetar eso. A usted lo agarran, no sé, porque se está abriendo una investigación, pero a lo mejor usted es inocente. Le habrán quitado todo sin haber comprobado la culpabilidad. Yo creo que son de las cosas que tenemos que ver con esa ley. En todo caso, estoy de acuerdo con que exista. En un escenario hipotético de los que se pueden presentar en el panorama político dominicano, tu padre sale del Partido de la Liberación Dominicana, crea la Fuerza del Pueblo, de repente hay un divorcio que se dio, una división que todo el mundo ha sido consciente, producto de situaciones internas. ¿Favorecerías tú que en un escenario político donde haya que combatir al Partido Revolucionario Moderno, tu padre reciba el apoyo de quienes en un momento dado pues le dieron la espalda? Lo que yo creo que se va a dar en algún momento, José, y de hecho ya se va gestando, es una gran coalición de partidos que se va a preparar para enfrentar al Partido Revolucionario Moderno. Te digo que se está gestando porque lo siento en el ambiente, he visto reuniones de presidentes de partidos que componen el sistema que ya han manifestado el interés de conformar esa coalición, como te digo, algo así parecido como el bloque progresista que existió por muchos años, ¿verdad? Al llamado Frente Patriótico también. Sí, correcto. En un momento se conformó para entonces dar continuidad a las intenciones ya de formar una alianza PLD, PRCC, y que pues entonces favorecer en este caso se favoreció a tu padre. Eso es correcto. Habría que ver esa coalición de partidos por cuáles partidos estaría conformada, y en todo caso cualquier tipo de alianza que pudiera darse será una alianza que jamás en la vida nos lleve a renunciar a nuestros principios y nuestros valores y las razones por las que se creó la Fuerza del Pueblo. Después todo es posible. Pero incluso yo recuerdo una vez, bueno, para el año 2016, justamente cuando se iniciaba la campaña electoral, que se perfilaba y tu padre iba a ser el candidato. Después entonces hubo una serie de maniobras que terminaron entonces sacándola de la contienda, se modificó la Constitución. Hay rencor dentro de la Fuerza del Pueblo por todo eso que pasó en ese instante y entonces lo que pasó después dentro de tu familia, de cómo cómo tú observaste que se maltrató a tu padre. No, rencor no hay.
porque esas cosas uno como que trata tampoco de arrastrar con ellas la vida entera. Por supuesto que te genera una situación en el momento, es algo inesperado. De hecho, la propia Fuerza del Pueblo es un partido inesperado. Nace fruto de una coyuntura que nadie jamás imaginó. Y fueron días difíciles, no te puedo decir que no, y sobre todo hay mucha confusión para mí, que era la primera vez que yo participaba en política así, en alta política y sobre todo desde tan cerca, en procesos electorales. Sobre todo también porque desmontar un fraude electrónico, primera vez que nos sometíamos el pueblo dominicano a una votación automatizada, como que era difícil de desmontar y de explicar. Pero, en fin, son etapas superadas. Yo creo que uno quedarse medio revolteándose en esas cosas como que no te hace perder tiempo. Yo creo que ya eso pasó. En todo caso, el problema fue con la cúpula del partido, no con la base. La base, todo lo contrario, siempre hemos intentado defenderla, representarlas, acudimos a ellas. Y es tanto así que el éxito que se produce constantemente del PLD de la Fuerza del Pueblo, que son la base del partido, lo hacen porque no responden a los lineamientos de quienes la dirigen ahora, sino que entienden que sus valores y sus principios y sobre todo los mejores intereses del pueblo están representados en la Fuerza del Pueblo en este momento. ¿Hace falta Margarita Cedeño en la Fuerza del Pueblo? Sí, claro, una persona de su nivel y de su capacidad, por supuesto que hace falta en cualquier organización política. Es un lujo tenerla a ella en cualquier partido, de forma que ella está jugando su rol en este momento, pero ella sabe que si así lo desease en un futuro, por supuesto que es bienvenida en la Fuerza del Pueblo. Cuando tú hablabas hace un momento sobre las reuniones que se están dando para formar un gran bloque que puede enfrentar en un posible torneo electoral en 2024 al Partido Revolucionario Moderno, todavía Luis Abinader no se ha decidido, eso lo hará más adelante, como él dijo, pero en esos componentes tú has llegado a pensar de la forma en que entonces se pudiera reunir y articular esas fuerzas, dado todas las diferencias que están teniendo. Y de paso, si tú manejas la información de que estaba sirviendo un periodista la semana pasada, donde él decía que se estaban dando ya una serie de reuniones entre Danilo Medina y Leonel Fernández. ¿Esto es cierto? No, eso no es correcto. De hecho, el propio amigo José Frank Peñaguaba, que se dijo que era en su casa que se iba a dar esa reunión, lo desmintió públicamente. Eso yo también pude comprobarlo, pude constatarlo. No hay reunión de ningún tipo con el presidente Medina. Ellos están en lo suyo y nosotros en lo nuestro. Yo creo que el momento de generar coaliciones con otros partidos tendrá su momento, pero ahora estamos muy enfocados en crecer la Fuerza del Pueblo y en consolidarnos como lo que creo que cada vez estamos más cerca, el primer partido de oposición. Sí. ¿Cuál es tu postura en lo concerniente al 30% de las AFP? Sí, mira, lo primero es que debo decir que esos fondos son de los cotizantes. Son de los cotizantes, eso no está en duda, y a pesar de que la ley dice cómo y cuándo se retiran esos fondos, sí creo que es una ley perfectible. De hecho, se está conociendo en este momento en una comisión bicameral de la cual yo soy miembro, diputados y senadores, para reformar la ley de seguridad social 8701, y entonces ahí veríamos de qué forma podemos hacer una ley más adaptada a los nuevos tiempos, más solidaria con los trabajadores. Yo soy de los que creo también que es el Estado el que tiene la obligación de respaldar a los trabajadores en este momento y enfrentar la crisis, y no los trabajadores que sean los que terminen financiando la crisis, pero en todo caso ese dinero es de los trabajadores y por ende tienen el derecho de tener acceso a ello como ellos entiendan. Pero tú has propiciado el ambiente de favorecer que cuando Pedro Botello ha expuesto sobre la posibilidad de que se entregue, ¿tú lo has favorecido con tu voto o te has ido en contra? No, porque cuando eso se conoció en la Cámara de Diputados yo no era diputado todavía. Eso de hecho está en comisión, un proyecto de ley que él tiene. Yo lo que sí dije hace unas semanas era que no estaba de acuerdo con que lo hayan sancionado en la Cámara de Diputados por una causa que él sigue y que me parece justa. O sea, él tiene un mandato, un derecho constitucional de protestar de manera pacífica ante lo que él cree que es justo. Sí, pero a nivel de comisiones, se supone que por ahí tú tienes que tener ya una idea y una perspectiva de si lo puedes apoyar o no. Tú has mostrado apoyo cuando se ha presentado en esas evaluaciones la propuesta de él. Honestamente, yo desconozco lo que se ha tratado en esa comisión porque no soy miembro de la misma. Tampoco ningún miembro de mi partido me parece que compone esa comisión, que se está conociendo el proyecto.
Pero sí me gustaría leer el informe primero. El informe es lo que realmente me va a decir qué se aprobó dentro de la comisión. Y si es algo, por supuesto, que favorece a los más vulnerables y va de acuerdo con lo que promovemos como partido, pues yo estaría de acuerdo. En cuanto al Código Penal se refiere, ¿por qué luego que llegó hasta el Senado se encontraron tantos errores? A ver, ese es un código penal que ha dado mucha agua de beber, muy controversial. Un código penal con más de 70 tipificaciones nuevas, más de 420 artículos. 20 años rodando. Sí, es correcto. Y un código que ha llegado al hemiciclo ya varias veces y por X, Y o Z no termina de aprobarse. Yo soy de los que honestamente albergaba la esperanza y me sentí ilusionado con que iba debutando en mi primer año a lograr que se aprobara el Código Penal, como de hecho se aprobó en segunda lectura en la Cámara de Diputados. El código perfecto, no, ni nunca lo va a ser, como nada en la vida. Yo creo que es un código perfectible, creo que las observaciones del Ministerio Público son clave, o sea, el Ministerio Público es... lo que envió directamente Miriam Germán. Correcto, eso llegó lamentablemente luego de que se aprobó en segunda lectura, por lo que a nosotros no nos dio tiempo. Ojo, le enviamos una comunicación al Ministerio Público para que nos enviara sus observaciones, y lo hicieron, solo que llegó ya cuando estaba en el Senado. Y el Senado tenía la oportunidad de que yo considerara oportuno introducirlo, que a mi juicio quizás todo, porque el Ministerio Público sabe por qué lo solicita, habría sido tomado en consideración. Yo vi que el Senado leyó todos los artículos, celebró a través de la comisión una apertura para que todo el que quisiera opinar fuera. De hecho, fueron muchísimos sectores, los que apoyan la vida, los que apoyan las causales, lo que todo el mundo fue. Cada sector representado. Fueron escuchados y sin embargo, lamentablemente vimos el día de la sesión algo parecido a lo que vimos hoy con el tema del estado de emergencia. Hubo gente que se ausentó, contrario a lo que manda el mandato constitucional de usted estar presente y votar a favor o en contra, pero jugárselo en su curul. Y bueno, ya saben lo que pasó. Perimió. Se volvió a someter por el Senado y por la Cámara de Diputados. De hecho, dos códigos diferentes en la Cámara de Diputados. Sí. Y ya veremos finalmente cuál será la suerte del código. Pero creo que es importantísimo para la República Dominicana. Ojalá que lo retomen. ¿Alguna vez tú has entrado en contradicción con alguna postura que ha tenido tu padre públicamente? A ver. Sí, claro que sí. Él y yo no en todo estamos de acuerdo, pero... De verdad que si me lo preguntas ahora mismo no retengo cuál, pero sí, en ocasiones me he sentado con él y he dicho, mira, yo con esto no estoy de acuerdo, él me argumenta porque sí, usualmente me convence porque tiene un don muy fuerte del convencimiento, pero ha habido otras ocasiones, ¿verdad?, en las que incluso yo le he dicho a él, mira, no es así, por esto, esto y esto, y él también entre razón. ¿Pudieras tú someter alguna propuesta que vaya en sentido de mejorar las condiciones sobre la explotación de los recursos mineros de la República Dominicana? Cada vez que, por ejemplo, tu padre hace una exposición pública, se le saca en cara de que él regaló el oro de la República Dominicana favoreciendo en un contrato a la Barrick Gold. ¿Pudieras tú tratar de enmendar esto que es considerado como un gran error? Porque estamos hablando de la cuarta mina de oro más grande del mundo, según estimaciones que se han hecho de grandes empresas y de todo lo demás. A ver, y quizás no vale la pena ni siquiera entrar en detalle porque se ha explicado muchísimas veces, pero no es tal cosa. Lo que hubo fue un adelanto del pago en el tiempo que estaba proyectado y por eso se ha querido vender de manera dolosa y con alevosía de que se ha hecho un contrato que en nada favorece a la República Dominicana. Pero bueno, en todo caso, claro que sí, yo estaría de acuerdo, siempre que sean contratos primero que favorezca en su justa dimensión a la República Dominicana, pero que también sea minería responsable. Yo creo que los recursos naturales son importantísimos protegerlos, creo que República Dominicana goza de ellos y es algo que debemos preservar en el tiempo, ayuda al ecosistema, ayuda al medio ambiente, nos preserva nuestras cuencas, nuestros recursos naturales en sentido general. Y creo que si se hace de manera responsable, con estudios de impacto ambiental que ponderen y valoren la necesidad de hacerlo o que no provoquen un riesgo en ese sentido, yo por supuesto que estaría de acuerdo. ¿Cómo fue tu infancia, Omar? Porque tú naciste en 1991, 30 años de edad. 29. 29, casi. Cumple en diciembre. Bueno, casi. Sí. Pero ¿cómo fue tu infancia? Porque prácticamente tú naciste estando luego varios años más tarde, ya en 1996, que es cuando llega entonces tu padre a la presidencia. ¿Qué tú recuerdas de esa niñez tuya, estando tu padre en el poder? ¿Cómo fue?
Te confieso, José, que esos primeros 4 años de gobierno de mi padre, 96-2000, me pasaron por el lado a millón y yo ni cuenta me di. Porque yo era muy niño. Es decir, él sale en el 2000 y yo tenía 8 años, no había cumplido los 9 todavía, porque cumple en diciembre. Estaba jugando todavía. Entonces, bueno, yo recuerdo que yo, claro, lo visitaba a la oficina. No entendía la dimensión de la oficina que estaba visitando. Para mí era como visitar cualquier local en cualquier sitio, ¿no? ¿Verdad? Recuerdo momentos en que le acompañé a una que otra actividad oficial y no entendía por qué tantos militares, por qué tantos movimientos. Eran cosas que yo no entendía bien. Y no fue sino ya hasta su segundo mandato en el 2004 donde adquirí un poco más de conciencia, porque yo seguía siendo un teenager, yo tenía 13 años, sí. Y propio de la juventud, bueno, yo estaba que si en Nintendo, que si en esos juegos de muchachos. Yo vine a entender realmente lo que era como en el 2010, faltando 2 años. Ahí fue que yo comprendí la dimensión de lo que yo tenía como padre. Sí, y cómo tú ves la postura. Hay posturas que favorecen que el trabajo que hizo tu padre, pero hay posturas también muy radicales que condenan que él pueda aspirar en el futuro a gobernar el país. ¿Tú te detienes a leer esos argumentos o simplemente te enfocas en la parte positiva y le dan hacia allá, como se dice popularmente, le dan para adelante? No, yo intento leerlo todo y ponderarlo todo, porque aún los detractores pueden tener razón en algún momento. Y aquellos que se creen que la verdad absoluta la tienen sus argumentos solamente, arrancó muy mal en política. Yo soy de los que reconozco que me he equivocado por momentos, que he dado declaraciones desafortunadas, que he tenido que enmendar, que he tenido que rectificar, y eso en gran medida me ha ayudado y me ha ayudado sobre todo a darme cuenta, viendo comentarios que personas hacen juicio de valor y a veces desmontan mis ideas. Y digo, mira, este tipo tiene razón, me di cuenta de algo que yo no comprendía bien. De forma que no, yo trato de verlo todo, escucharlo todo, ponderarlo todo y hacerle caso a aquellas cosas que entiendo que tiene razón. Pero hay cosas así desagradables que te han hecho detener un momento y que tú digas, wow, pero la gente no tiene piedad. Con el tiempo ya no, uno se acostumbra, José, y créeme, yo he visto cosas fuertes, en redes, públicas, así, que a veces son de las cosas que me intrigan y digo, ¿y hasta dónde uno puede permitir esto? O sea, o no limitar claro, la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, no quiero que malinterpreten, pero ¿hasta qué punto tú permites que una gente haga una aseveración alegre de lo que sea, sobre temas hasta familiares, personales, y uno tener que hacerse de la vista gorda? Pero bueno, la costumbre y el tiempo me han hecho entender que eso es así y no va a cambiar. Y de esas teorías, de esas fábulas, o de todo eso que te dice, ¿qué de todo eso así como que tú dices, pero cómo se inventaron esta parte? Si ni yo mismo lo sabía, o sea, sí, eso me ha pasado varias veces. He visto cosas que yo digo, pero ¿qué nivel de creatividad tiene la gente? O sea, se imaginan unos temas que y que si tal día pasó tal cosa y yo que estaba ahí digo, pero tú sabes lo mucho hasta Dios lo ve, yo creo que no. Y además, o sea, el que lo hace, muchas veces lo hace sobre la base de la desinformación, quizás le dijeron cualquier cuento y él se lo creyó, y algunos lo hacen para generar eso, para crear ese morbo, para generar la conversación sobre algo que no se corresponde con la verdad. Entonces yo creo que eso es un flaco servicio a la patria y a la información y hasta el honor de la gente. Yo creo que la dignidad se respeta por encima de cualquier cosa, y andar inventando temas como que no es bueno, no es bueno. Si tu padre se hace a un lado, vienen las elecciones y él dice, tú sabes qué, Omar, ya yo estoy cansado de ser presidente, ya he gobernado el país en 3 ocasiones, yo estoy consciente de que se necesita un liderazgo nuevo, te quiero dar la oportunidad a ti ahora para que tú entonces asumas las riendas. ¿Tú estarías en la disposición de asumir esa responsabilidad y decir, bueno, está bien, yo voy a ser el líder y yo voy a asumir el partido y yo voy a ser el candidato? Depende cuándo, José. Si me lo plantea ahora en el 24, le digo, no te me canses todavía. Sigo intentando un chimaque. Yo no estoy listo para eso todavía. Sí. Pero bueno, yo creo que le queda, primero la Constitución se lo permite, y segundo, yo creo que le queda energía y sobre todo nuevas propuestas para seguir ayudando a que el país avance y se consolide democráticamente a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. Yo creo que aún le quedan cosas. Obviamente queda del pueblo dominicano decidir si él es la mejor opción o no. Habrán otros candidatos y en su momento, bueno, pues eso se verá. Pero
en lo que a mí, en lo que tiene que ver conmigo, yo creo que hay que darle su tiempo. Yo voy etapa por etapa, no quiero brincarme ningún paso, sobre todo para que el día que me toque lo que sea, sentirme consolidado con la idea de que agotamos todo un camino que así lo avala. En cuanto a tus proyectos, estuve observando que estás luchando en favor de la protección a la mujer, que tienes interés de que se mejoren las condiciones del tema de los empleos y también tema del medio ambiente. ¿Cuáles has podido encaminar en tu breve tiempo que tienes en el Congreso? Bueno, en el caso de la protección a la mujer por la violencia a la mujer, que es un fenómeno muy presente en la República Dominicana y que agravó incluso en tiempos de pandemia con el confinamiento, pude someter una resolución y no un proyecto de ley como era la intención, porque me topé con la sorpresa cuando llegué a la Cámara de que ya una diputada, Magda Rodríguez del PLD, había sometido un proyecto muy parecido al nuestro. Y en realidad lo que me ha tocado hacer es esperar que llegue al hemiciclo para que cuando llegue yo con mucho gusto ver cómo se lo apoyo. La propuesta, claro, por supuesto. Y entonces sometí una resolución que era una de mis promesas de campaña, que mis primeros 100 días como legislador, y mira qué coincidencia, que el día número 100 era el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, casualmente. Coincidió. Entonces ese día sometí una resolución que complementaba de alguna forma las declaraciones que el presidente Abinader dio 1 o 2 días antes en un consejo que se reunió, o mejor dicho, creando un consejo para la protección de la mujer, donde hacía algunos avances, y ahí yo complementé con algunas ideas que creo que eran importantes, sobre todo para ayudar a combatir este flagelo. Un proyecto de ley interesante que impulsé este año, pero que tuve la mala suerte de que perimió porque no llegó al hemiciclo a tiempo, es el proyecto de ley que regula la transición gubernamental. Okay. ¿Para que se acorte o para que se extienda? Para que se regule, okay, que es lo más importante. Como sabes, la transición gubernamental se da cada 4 u 8 años. Digo probablemente 8 porque si hay una reelección, pues la transición no se da como tal. Pero cuando se da la transición de un cambio de gobierno, al día de hoy partimos de la buena fe. Se conforman comisiones de transición de los incumbentes que ya van a salir y de los nuevos que están por entrar para que se intercambien informaciones. Pero no hay una base normativa en esto. Se reúnen si quieren, si le permiten. Wow. Solicitan información y le entregan lo que quieran, lo que van a salir. O pueden no entregarle nada. O pueden entregarle algo que no se corresponde con la verdad. O sea, que no hay un protocolo de transición. No lo hay en este momento. Y eso lo descubrí, por supuesto, cuando vi que al día de hoy no se sabe el paradero de unos discos duros que todavía andan rodando por ahí de una institución. Sí, del plan social. Es correcto. Que alguien se atribuyó que eran de ellos y terminaron llevándose esos discos duros. Entre otras cosas. Entonces se amarran contratos a largo plazo. Llegan los directores o ministros en una situación en la que se la pasan los primeros meses denunciando lo que han encontrado y que se me dejaron amarrado con esto y que si aquí no había un chele y que si aquí la nómina está muy abultada y esas cosas, ¿verdad? Y entonces el pueblo dominicano, que creo yo que se merece un momento de tranquilidad, paz, sosiego y certidumbre, a partir de que hay un principio que se llama principio de continuidad del Estado. No importa el cambio de los partidos, el Estado sigue funcionando. Claro que sí. Es importante como que la gente sepa con qué se encontraron sus funcionarios y que arranque manos a la obra el primer día. Entonces para mí es importante ese proyecto porque refuerza la parte institucional y sobre todo la parte democrática que es República Dominicana. Y sobre los demás proyectos con el tema de los empleos, vi que estaba dentro de sus propuestas. Yo no concibo que en este país a una persona que se acaba de graduar le estén exigiendo experiencia. Claro, hay jóvenes que tienen la facilidad de que antes de que concluyan, pues entonces se van fogueando, van adquiriendo más conocimiento y se les permite. Pero ¿cómo puede recibir una persona un buen empleo si cada vez se requiere de la experiencia y nadie se atreve a darle esa primera oportunidad? ¿Tienes algo que vaya enfocado en la demanda de esa juventud que pide a gritos una solución para este tema? Sí, hubo un programa que desarrollamos en campaña que lleva el nombre de Piel y le pusimos ese nombre para que fuera algo memorable, que la gente lo recordara fácilmente y lo pudiera identificar. Significa Programa de Impulso Empresarial y Laboral. Y lo que yo proponía allí, luego me di cuenta de que es algo muy parecido a lo que promueve el Infotep. Y de hecho era de la mano del Infotep lo que yo proponía y luego me di cuenta que ese mecanismo ya lo tenían un poco elaborado con el actual director, a quien aprovecho este momento para valorar de manera positiva, porque le pedí una reunión para verme con él y dialogar sobre estas inquietudes que tenía para el tema de generación de primer empleo. Y vi que ya estaba conformada esa mesa multisectorial que yo proponía, sector privado, sector público, instituciones descentralizadas, bueno, como son el Infotep en este caso, y también la parte sindical, representantes de trabajadores.
Y entonces lo que yo en un momento hablaba con él era la importancia de, primero, readecuar el pensum y esas cosas para que sea una formación más adaptada a lo que requieren nuevos tiempos. Porque Infotep, por ejemplo, gradúa técnicos en electricidad, técnicos en plomería, técnicos en albañiles, que está fabuloso, sí, pero quizás no es lo que requieren los nuevos tiempos. A lo mejor en una dinámica de conversación con gremios como Sonadores, que representa hoteles y restaurantes, o Conepo, hay una demanda por ahí quizás que no te de repente, siento satisfecho. Por supuesto, de repente con el diálogo decía, bueno, necesitamos 50 de estos o 60 de aquellos, gradúenme esos que tienen un trabajo seguro y de calidad. Bueno, pues eso se trata, de que crecemos, claro, de que crecemos lo que realmente demanda el mercado laboral. Y entonces, bueno, ya vi con beneplácito que esa consulta nacional que estaba llevando a cabo el Infotep ya culminó, está en ese proceso de readaptar el pensum para que vaya de acuerdo a lo que exigen los sectores y sobre todo para garantizarle un empleo digno a los jóvenes. En ese sentido yo siento que aportamos, de hecho nos reunimos con el presidente de mi partido para que también le diera sus opiniones y jugamos una parte importante para que eso se pudiera dar. ¿Has visto El hombre del maletín en el Congreso? No he tenido la oportunidad de verlo y honestamente que no cuente conmigo, que no me pase por el lado. Que no cuente contigo. No. Sí, porque siempre se comenta de si hay o no una injerencia de cuando llegan algunos proyectos, de legisladores que favorecen un voto por a cambio de que le llegue algo. ¿Has escuchado dentro de tu entorno algún comentario concerniente al hombre del maletín? No, de hecho, no sé si es porque soy yo y no se atreven a comentármelo, pero ni siquiera nadie de mi partido, con los que yo tengo más confianza, me han comentado que eso se ha dado, que en el pasado sí, que sí esa figura como que ha existido, pero no, en este cuatrenio, o al menos en este primer año no tuve la oportunidad y de verdad que no quiero ni verlo, no quiero saber cómo se ve. En cuanto al Fondo de Asistencia Social, ¿qué uso tú le estás dando? Eso es importante precisarlo porque el barrilito no existe en la Cámara de Diputados y lo dice responsablemente un diputado. Donde sí me han dicho que existe, y no lo sé porque no soy senador, es en el Senado, es correcto. Pero ustedes no reciben una partida presupuestaria para acciones que vayan en favor de la comunidad, que si alguien necesita, qué sé yo, un medicamento, que si alguien tiene alguna necesidad dentro de la comunidad, pues ustedes la puedan cubrir. Ese es el barrilito, y no, eso no existe en la Cámara de Diputados, al menos en la bancada de la Fuerza del Pueblo. Ahí no hay ningún tipo de asistencia social que ustedes puedan utilizarlo a discreción para favorecer el electorado que ustedes lo eligieron. Durante el año, sí debo reconocer que la Cámara de Diputados tiene algunos gestos con los legisladores, con todos, los de todas las bancadas, para que hagan ayudas puntuales en su comunidad. De hecho, eso está presupuestado. Yo no renuncio a eso, sí, porque si ya estaba presupuestado, si renuncio a eso, yo no sé qué pasa con lo que yo renuncio. A lo mejor lo utiliza otro diputado para sus fines. Y entonces yo por lo menos rindo cuenta de lo que hago con esas cosas materiales que nos entregan, nunca dinero. Okay. Ahí se entrega para épocas especiales como la madre, esas cosas. Exacto. No, eso yo no lo vi este año, pero temas para las madres, por ejemplo, fue una ocasión, y bueno, y otras situaciones que ahí, bueno, pues yo reconozco que yo lo tomo porque si renuncio a eso, yo no sé qué pasa con eso, y por lo menos yo rindo cuenta de que le llegue a las manos que lo necesitan y porque estaba presupuestado. Claro. En cuanto a las exoneraciones, ¿las has utilizado, las has revendido, las has negociado? ¿Qué tú has hecho con la mía? Ahí la tengo en la caja fuerte en mi casa. No pretendo venderla, no creo que es una práctica correcta. Y tampoco la pretendo usar para mí, no pretendo utilizarla para ningún vehículo mío. El plan que tengo, lo que pasa es que estoy ahorrando los chelitos, es hacer un tema social con esa exoneración. La idea que siempre tuve era la de traer un vehículo para personas discapacitadas. De esa que te abre las puertas y saca una rampa para que se monte la persona en silla de ruedas y eso. Y traerla libre de ¿verdad? Por lo menos me ahorro ese dinero y ya lo otro estoy ahorrando para poder comprar el vehículo en Estados Unidos y traerlo a República Dominicana. Ok, pero nunca has utilizado eso, ni tampoco se te ha presentado quizás algún empresario que se te llegue y que te diga, bueno, Omar, ya que somos amigos y tú tienes una exoneración, pues facilítamela que yo te voy a comprar. Me han hecho ofertas difíciles de rechazar, pero... Oferta jugosa, pero por encima de esas ofertas están mis principios y yo estoy claro que como manda la ley, los legisladores les toca su exoneración y yo la tengo ahí y no pretendo ni venderla ni utilizarla para algo personal, sino para
lo que te acabo de explicar. ¿Y se pudiera compartir la cifra que te ofertaron para comprarte la exoneración? Déjalo así, José. Eso. No, tú sabes que esto es para que la gente tenga conocimiento. Ya tú explicaste que la rechazaste, pero ¿cuánto se te ofreció por la misma? No es poco, pero vamos a dejarlo ahí. Más de 100,000, 200,000 dólares. No, imposible, no, tampoco así. Eso no es negocio para nadie. O sea, para el que la compra, no, tampoco ese dinero. Pero un par de mil de dólares sí te ofrecen por eso. Qué bueno. ¿Cuáles son las cosas que aborreces del poder y cuáles te gustan mucho más? Bueno, puedo empezar definitivamente por las que me gustan, y es la posibilidad de uno poder servir, de uno poder marcar la diferencia a través de una herramienta como lo es la política. En mi caso como diputado, bueno, pues alzando la voz ante los temas que considero injustos, defendiendo los temas que considero de justicia y representando con mucho honor a quienes me toca ante mi curul en el hemiciclo. Para mí eso es de un precio incalculable, y yo tener la oportunidad de mucho o poco estar presente para la gente es muy importante para mí. Cosas que aborrezco. A ver, ¿qué te diría yo? Cosas que aborrezco a veces es el nivel de críticas al que uno se somete, muchas veces hasta por ignorancia y por desconocimiento. Aunque estoy acostumbrado, como te decía hace un rato, nunca deja de ser difícil. O sea, uno sabiendo y conociendo los pormenores, intentando hacer las cosas de la manera más honesta posible, más transparente posible. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, en que la fiscalización, más que nosotros fiscalizar al Poder Ejecutivo u otros poderes para hacer contrapeso, es a nosotros que nos fiscaliza la gente. Cada vez que yo hago una publicación en mis redes sociales, por ejemplo, de lo que sea, que estoy en tal sector, recorriendo, caminando, saludando gente, veo un grupo de comentarios, ¿y por qué tú votaste en contra de tal cosa o a favor de esto? ¿Cuál es tu posición con tal tema? Entonces, a veces la gente no comprende el fondo de las cosas. Mira, pregúntame por qué yo voté en contra y con mucho gusto te explico, porque además tú tienes el derecho de preguntarme y yo tengo el deber de responderte. Y te manifiesto por qué, y a lo mejor te hará sentido, o a lo mejor no, porque ya tienes una idea clara de por qué lo hice. Y entonces el que no nos den el chance de eso es un poco difícil a veces, y te puedo decir que desanima, pero lo bueno es más que lo malo. Y de esas cosas, de esas posturas, de esas ayudas, de eso que tú hayas canalizado a cambiar o a transformar o a mejorar dentro de la sociedad, ¿qué te ha provocado un mayor grado de satisfacción? De esas propuestas que han llegado hacia ti, de alguna ocasión donde quizás tú has servido de intermediario para que se llegue a una solución, algo así que tú te recuerdes. Claro, a ver, yo te podría hablar de cosas tan locales y tan básicas como, por ejemplo, haber ubicado canchas deportivas, canchas de baloncesto aquí en la circunscripción número 1, que es la que me toca representar. Que le falta el tablero, que le falta el aro, y tú dirás, bueno, no son atribuciones puntuales de un diputado, pero la satisfacción que te da tú permitir que ese espacio vuelva a tener vida y que los niños y los jóvenes y las mujeres de ese espacio vayan a recrearse, vayan a jugar, hagan ejercicio, utilicen el espacio, es rescatar un espacio público. Y si las autoridades competentes no lo hacen, yo no puedo ser indiferente ante una realidad que pasa la gente que yo represento. Entonces te diría que cosas tan locales y tan puntuales como esa, que impactarán quizás a ese vecindario, sí, pero es un vecindario que tiene una cosa distinta, que tiene de repente una condición distinta que no tenía hasta que no llegó alguien que se apropiara de eso o que resolviera ese problema. O sea, me parece bastante interesante. Ya para concluir, hay una palabra pesada, hay una palabra difícil que yo sé que para ustedes y para todos los políticos, tener que leerla constantemente. ¿Te molesta que a tu padre se le diga ladrón? Mucha gente entienda que se le dio un mal manejo a X situación, pero es una palabra tan ligera que la gente emplea. O sea, ¿esa palabra te molesta en el fondo? La verdad no me molesta. Y no me molesta porque yo dentro de mí albergo la tranquilidad de que no es así. Y sé qué tan incorrecta es esa aseveración, que te podría decir casos en lo personal de situaciones que se han presentado como en cualquier familia del mundo, sí, de que hace falta un dinero para pagar esto o aquello, cosas tan triviales como pagar, qué sé yo, la luz o tal cosa. Podrá sonar exagerado, pero hay momentos, no quizá la luz, pero otros sí, temas en los que me consta frente a mí le he dicho, mira, ahora mismo estoy apretado, no tengo, déjame ver cómo lo consigo. Entonces,
nada, son temas que quizás quienes nos escuchen en este momento podrán decir, oye ahora. Y sí, es así. Y a quienes no lo creen, al menos tengo la tranquilidad de que Dios que está en el cielo sí sabe que es así. Y con Él es que yo tengo que rendir cuentas todos los días. Qué bueno. Bueno, gracias Omar, gracias por tu tiempo. Estábamos tratando de coordinar esta conversación desde hace varias semanas, pero finalmente pudimos concretarla. Somos conscientes del esfuerzo, de la empatía que está generando en una parte de la sociedad que demanda un nuevo liderazgo. Entonces entendemos que teníamos que darte la oportunidad de contestar las inquietudes de parte de nuestra audiencia y desear que sigas ese rumbo que estás llevando en cuanto al manejo de la parte pública, del por qué la gente te eligió para que lo representaras, y ojalá que esos planes que tienes en carpeta pues entonces se puedan concretar. En este espacio tienes la oportunidad de poner tus ideas. Hay algunas cosas en las que yo obviamente he entrado, como quien dice, en una postura contraria, pero hay otras que entiendo que es positivo lo que hacen, porque no todo es gris en esta vida, y entiendo que así como hay cosas negativas, también hay cosas positivas que se pueden resaltar. Así que reiterarte el agradecimiento por compartir pues precisamente dentro de nuestro espacio, e invitarte para una futura ocasión para que también sigas exponiendo esta y otras situaciones de actualidad. Te agradezco muchísimo, José, a ti la oportunidad. Ciertamente llevamos ya unos días intentando concertar este encuentro. Qué bueno que finalmente se da. Y me he sentido muy a gusto con las preguntas que me has hecho, porque sobre todo entiendo que la ciudadanía se merece respuestas ante inquietudes que puedan surgir, y espero haber contestado muchas de ellas en este espacio. Muchísimas bueno, gracias, de verdad que sí. Y es bueno, y me gusta la receptividad. Y esto no lo digo para congraciarme contigo, ni mucho menos con nadie, sino la receptividad y la postura, porque obviamente hemos estado haciendo la pregunta que la gente entiende que tenemos que hacer, y en todo momento has permanecido tranquilo. No ha habido un momento donde tú trazaras la pauta de qué yo podía o no podía preguntar, y eso es algo que se agradece porque se respeta la libertad de prensa. Claro, así mismo, así es, José. Bueno, seguimos con las exclusivas de José Peguero. No olviden compartir y comentar esta entrevista para que tenga un alcance mucho mayor. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Bye bye.